Bueno, feliz sábado, hermanos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Qué raro entrar así, ¿no? Es nuevo. Me pareció incómodo, le decía a Noé, me da vergüenza entrar solita. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por venir hoy a adorar a Dios, ¿no? En su día santo. Y vamos a hacer una pequeña oración. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad de poder estar aquí reunidos, de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Te pido en este momento que seas tú el que hable, Señor, no yo, y todo lo que hoy escuchemos sea para tu honra y tu gloria y para nuestro crecimiento espiritual. Oramos agradeciendo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con una cita que está en Mensajes para los jóvenes, y quiero que se acuerden, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo era el título de hoy? No, ¿no? Los voy a recordar. Tan esencial como nuestro alimento diario, ¿sí? Y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sabemos que necesitamos comer para nosotros estar bien físicamente, mentalmente, ¿no? Para que podamos vivir. Y de la misma manera, ¿qué es esencial para nuestra vida espiritual? ¿Cuál es nuestro alimento? La oración, ¿sí? Ahí justamente los niños estaban diciendo, y me gustó algo mucho que dijo la hermana, ¿sí? Había un problema y ¿qué hicieron? Salieron corriendo, se desesperaron, no, oraron a Dios para que Dios pudiera ayudarlos y Dios lo ayudó. Así que escuchemos, está el mensaje para los jóvenes en la página 112 y 13 y dice, si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, ¿pasa eso? Que a veces estamos orando y se nos vamos para otro lado. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará más fácil hasta el final. No hay seguridad separándonos en un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero solo si observamos las condiciones de Él que Él mismo ha dictado. Entonces, hoy sabemos que es esencial la oración, ¿sí? Para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a ver una historia que está en San Juan. Vamos a San Juan. Quiero que todos abran su Biblia, que lo que escuchen de mí lo puedan leer en su Biblia. No se queden con lo que yo digo. Léanlo ahí en su Biblia. San Juan 15. Y el versículo referente es el 5. Pero vamos a estar viendo un poco este versículo como para comenzar. San Juan 15, 5. Y este tema que traigo hoy, ¿sí? Lo estuvimos viendo en estos días en la mañana. Tuvimos unos días de oración en la mañana, estuvimos conectándonos, ¿sí? Por algún motivo no pudimos estos días conectarnos, pero estuvimos hablando un poco de la oración. El Señor Jesús nos invitó, ¿no? Y nos invita todos los días que vayamos a Él de temprano. Pero esta semanita, estos días, nos invitó a que podamos estar en compañía orando. Y quise traer dos temas que a mí en lo personal me ayudaron mucho y los quiero compartir con ustedes y seguramente el Señor tiene un mensaje para vos también. Así que oremos para que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de ustedes. Entonces, San Juan 15, y vamos a empezar con el versículo 5. Y dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice tu Biblia? Nada puedo hacer. Este capítulo, ¿sí? 15 del Evangelio de San Juan, tiene un título ahí adelante, en el comienzo. En mi Biblia dice la vid verdadera. No sé qué dirá en la Biblia ustedes, yo creo que dirá lo mismo, ¿no? La vid verdadera. Y esta vid es una representación, ¿sí? De lo que Dios quería en aquellos momentos decirle al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel.
Pero todo lo que hoy está en la Biblia también es para nosotros. Entonces, esta vid es lo que Dios hoy nos quiere decir a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a ustedes, a mí, a todas las iglesias, ¿no? Hay algo que el Señor nos quiere decir. Y está muy claro que es una ilustración, ¿sí?, de la dependencia, ¿para qué? Para permanecer ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Lo que hoy vamos a ver acá es cómo nosotros necesitamos permanecer en Cristo, que nosotros debemos depender de Cristo, ¿para qué? Para poder llevar frutos, ¿sí? Entonces, esta dependencia que hace ahí énfasis es una dependencia que muchas veces nosotros la perdemos, ¿no? Una dependencia que muchas veces la olvidamos, mejor dicho, porque tal vez hay muchas personas que se levantan ahí con el tiempo justo, salen rápido de sus casas, ¿sí? Que llego tarde al trabajo, que llego tarde al estudio, que llego tarde a la cita médica, que llego tarde donde yo tenga que ir. Y salimos así rápido. Hasta a veces ni desayunamos y nos vamos rápido. Y llegamos al lugar donde vamos, estamos con nuestros afanes y no hubo tiempo para hablar con Jesús al despertarnos. Y pasamos todo el día en el calor, en el frío, llegamos a casa cansados, ¿sí? Nos bañamos, cenamos, nos vamos a dormir y no hubo tiempo para hablar con Dios. Y se pasó el día. Y Jesús estuvo ahí sentado esperándonos que nosotros vayamos a contarle, ¿no? Cómo estamos, cómo amanecimos, ¿sí? Y Él estaba ahí para decirnos muchas cosas. Y no hubo esa oportunidad. Y se perdió esa oportunidad. Jesús, no me imagino, bueno, va a venir a la tarde, me va a contar cómo le fue en el trabajo, qué pasó, por qué se enojó. Y no pasó. Bueno, vendrá la noche antes de dormir, se hablará ahí acostado en la cama y tampoco, ¿no? Yo me imagino cómo, ¿no?, sería esa cita ahí y no llegamos, ¿no? Y el Señor nos dice eso, ¿no?, que tenemos que ir todos los días a Él, ¿no? Por eso es esta historia que hoy vamos a recordar. Muchas veces pasa esto, ¿no? Estas personas son esas personas que son independientes, que creen que no es necesario estar todo el tiempo con Dios ni depender de Dios, que por sus propios esfuerzos tienen el trabajo, que por sus propios méritos tienen la casa, no es por Dios. Pero hoy nosotros estamos aquí para demostrar lo contrario. Hoy estamos aquí para demostrar que nosotros sí dependemos de Dios. Así que vamos a leer del versículo 1 al 5, el capítulo 15. Y allí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo el pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto, para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cristo dice: yo soy la vid. ¿Y qué es la vid? Todos conocemos la vid, ¿no? Es el arbusto que produce la uva, ¿no? Y el que cuida la viña, la vid, ¿quién es? ¿Qué leímos ahí? ¿Quién es ese labrador? El Padre, ¿sí? Es Dios. Entonces ahí vamos viendo los significados, ¿sí? Y ustedes son los pámpanos, dice Jesús. Nosotros somos los pámpanos, ¿no? Somos ahí ese tallito donde va a salir ¿qué cosa? El fruto. ¿Y qué son los frutos? Son las cosas que nosotros vamos a realizar. El fruto va a ser de que este año a mí me vaya bien con la ayuda del Señor. Los frutos van a ser que mi hogar esté bien, que mis hijos estén bien, que nuestra salud esté bien, que tu salud mental, física, espiritual esté bien. Eso va a depender de cómo vos estés con Dios, ¿no? Y ahí está la dependencia de permanecer en Cristo para dar frutos, ¿no? Qué lindo que es esto y cómo el Señor Jesús se toma todo, buscaba la manera de que las personas pudieran comprender lo que Dios le quería decir, ¿no? Usaba ilustraciones. Pero ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Y es quedarse, es no irse, es amarrarse, es aferrarse fuerte a algo, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos que aferrarnos ¿a quién? A Cristo, ¿sí? ¿Y por qué será esta palabra que la vemos en todo lado, ¿no?
permanezcan en mí, permanezcan, y lo nombra varias veces a la palabra permanecer. ¿Por qué será que Jesús acá quiere que no olvidemos esa palabra? Porque nosotros, lamentablemente, ¿sí? El ser humano es altamente inestable. Estamos con Dios y a veces no estamos con Dios. Y estamos muy bien con Dios y estamos a medias con Dios. Entonces el Señor nos insiste y nos dice, permanezcan en mí, dependan de mí, ¿sí? Entonces a veces estamos y no estamos con Dios. Y ese es un problema que nos impide que nosotros podamos dar frutos, ¿sí? Nuestra inestabilidad. Entonces el Señor nos invita hoy a que podamos permanecer en Él, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, vamos hoy a tomar nuestra primera decisión, ¿sí? Ahí como estén, ¿sí? Hablen ahí con el Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en su amor, en Él, ¿sí? Para poder llevar buenos frutos. Ahí interiormente hablar con el Señor y decir, Señor, ayúdame. A veces me cuesta permanecer, pero quiero hacerlo, porque quiero dar buenos frutos en mi vida. Quiero estar bien y bien con las cosas que te agraden a ti, ¿sí? Tal vez tenés algo ahí, todavía no lo podés sacar y te cuesta y estás luchando con eso. Pedile al Señor en este momento. Tal vez tuviste que salir también rápido hoy de casa y no tuviste esa oportunidad de hablar con el Señor. Aprovecha para pedirle. Y esa va a ser nuestra primera decisión de esta mañana. Pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él, ¿sí? Para poder llevar buenos frutos. Mientras estén ahí hablando con el Señor, vamos a seguir, ¿sí? Del 7, vamos a leer 7 y el 8. Y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean mis discípulos. Acá otra vez aparece la palabra permanecer, ¿sí? Pero aquí vamos a ver por qué muchas veces pedimos y nosotros pensamos que no recibimos la respuesta. Aquí dice algo importante, ¿no? Permanezcan en mí y ¿qué más? Y mis palabras permanezcan en ustedes. Entonces, para que yo a veces, no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Pensar, ¿por qué el Señor no me responde? Capaz que el Señor sí te respondió y la respuesta fue un no, porque eso que estabas pidiendo no era bueno para vos, no era bueno para tu vida, no era bueno para tu hogar y nosotros no sabíamos que ya no respondió. ¿Por qué? Porque no fuimos a la palabra de Dios. Entonces, primeramente tenemos que ir a Cristo y luego tenemos que ir a su palabra, ¿sí? Para poder nosotros entender, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Sí? Entonces, eso es necesario, ¿sí? Es necesario ir a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vayamos a su palabra y la leamos de mañana, la leamos en cualquier momento del día, el Espíritu Santo ya va a ir trabajando en nosotros. Y Él es el que nos va a ir mostrando qué tengo que sacar de mi vida, qué tengo que aumentar en mi vida, ¿sí? Y cómo tengo que pedir. Vuelvo a repetir, capaz que estoy pidiendo mal, capaz que estoy pidiendo cosas para mi condenación y no para mi salvación. Y el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la respuesta, ¿sí? Que puede ser positiva, que puede ser negativa. El Señor siempre sabe lo que hace, ¿no? Entonces, la palabra permanecerá en nuestra mente, ¿sí? Y así nos podrá responder. Pero como Dios quiere, tal vez recibimos algo que no nos guste, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que eso que no nos gustó fue para beneficio nuestro, ¿sí? Por ejemplo, tengo una gran deuda, tengo que pagar una deuda acá, tengo que pagar deuda allá y no sé qué hacer. Voy al Señor, lo pongo en oración, ¿sí? Lo pongo en oración, pero después voy a la palabra de Dios. Entonces voy a Cristo, le dejo mi pedido, pero voy acá, ¿sí? Y la primera deuda que yo tengo que pagar es la de ir a Dios, la de permanecer en Cristo. Y después el Señor me va a decir que lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Son mis diezmos, mis ofrendas, ir pagando de a poco mi deuda, ¿no? Pero a veces, ¿qué hacemos? Vamos a Cristo
recibimos ese dinero para poder ir pagando. ¿Y qué hacemos? Vamos y pagamos las deudas y dejamos a Dios para último, ¿no? Entonces, así tal vez no nos va a funcionar y nos va a ir cada vez peor. Entonces, siempre ir también a la palabra de Dios. Entonces, nuestra segunda decisión va a ser esa el día de hoy. La primera era, pidamos al Señor que nos ayude a permanecer en Cristo, pero ahora que nos ayude a comer la palabra de Dios todos los días, a permanecer en su palabra, para yo poder entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí? Avanzamos. Versículo 9. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, dice. Otra vez aparece la palabra permanezcan. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Ahí hay una condición. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los llamaré amigos, porque le di a conocer todo lo que oí de mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes, para que vayan y lleven frutos, y su fruto permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Eso les mando, que se amen los unos a los otros, ¿no? Y aquí qué lindo que es esto, ¿no? Porque ahora vemos que Dios nos dice que tenemos que permanecer ¿en qué? En su amor, ¿no? Nos tenemos que enamorar de Jesús para poder permanecer en su amor, ¿no? Y dice, permanezcan en mi amor. Y de esta manera dice que nos llama como amigos. Ya no nos llama siervo, ¿no? Porque acá dice, el siervo no sabe lo que hace su amo, pero un amigo sí. Un amigo sí, porque él da a conocer todo lo que el Padre quiere que nosotros sepamos, ¿no? Qué lindo que es esto, ¿no? Que el Señor nos llame amigo. Y qué lindo que tener un amigo como Jesús, ¿no? Y cómo Él siempre se compara, ¿no? O nos da el ejemplo. Guarden los mandamientos, dice. Guarden los mandamientos para poder permanecer en mi amor. Así como yo los guardé y permanezco en el amor de mi Padre. Esto es algo lindo, humilde, que el Señor siempre está con esto, ¿no? Con esa humildad, con esa enseñanza y con la necesidad, ¿no? Casi obligándonos con amor de que permanezquemos en su amor, que no nos desviemos, ¿sí? Él no quiere que en ningún momento nosotros nos perdamos, ¿sí? Entonces hay una tercera decisión que hoy podemos tomar, que es la de permanecer ¿en qué? En el amor de Jesús. Pedirle al Señor que nos ayude a enamorarnos de Él, ¿sí? Que podamos permanecer en sus brazos. Entonces, 3 decisiones tenemos que tomar el día de hoy. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y permanecer en su amor, ¿sí? Pero para que esto suceda, dijimos al principio, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para que nosotros podamos alimentarnos y crecer bien espiritualmente? Y es la oración, ¿sí? Y es la oración. Y esto me recuerda que Jesús estaba orando, como siempre lo hacía, ¿sí? Y que un discípulo se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Nosotros queremos hacer eso que vos estás haciendo también. ¿Nos podrás enseñar a orar? ¿Y será que nosotros también vamos a Jesús y le decimos, Señor, enséñanos a orar? Yo quiero hacer como vos lo hacías, porque yo veía que todo te salía bien. Aunque no todos veían bien lo que él hacía, pero él siempre hacía la voluntad de Dios. Y eso era gracias a la oración, a ese diálogo que él tenía con el Señor. Entonces vamos a Lucas para poder ver esto. Lucas 11, versículo 1. Que aquí está, ¿no? Esta parte cuando el discípulo se le acerca y dice, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y la respuesta a esto, a este pedido, ¿sí? De Jesús, ¿qué fue? Fue lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Esta oración modelo, ¿sí? No es que nosotros tenemos que estar repitiendo esto, sino es como que le dio un modelo
de cómo nosotros podemos orar, ¿sí? Entonces, nosotros todos los días tenemos que hacer esto, ¿no? Todos los días deberíamos de pedirle al Señor que nos enseñe a orar. ¿Por qué? Porque la oración es un aprendizaje constante, ¿sí? Es un diálogo que nosotros tenemos que tener con Dios. Y esto debería de convertirse en un hábito, ¿sí? Un hábito de mis pensamientos, que no queden acá, que salgan, que yo hable con el Señor. Entonces ya está la acción. Y si yo la acción la hago todos los días constantemente, se vuelve un hábito, ¿sí? Y a partir de ese hábito también se va a moldear mi carácter, porque todo empieza aquí. Si yo dejo ahí lo que le quiero decir al Señor, no va a pasar nada. Pero yo tengo que salir y hablar con el Señor, contarle. ¿Será que el Señor sabe lo que me pasa? Sí que sabe. Pero hay que poder contarlo para desarrollar ese hábito y que ese hábito sea una experiencia personal. El Señor quiere que sea una experiencia personal, que yo vaya a orar, a hablar con Él. En la escuela sabática, Graciela dijo algo muy importante. Yo puedo pedir oración por mí. ¿Pueden orar por mí porque me siento mal? Estoy triste. Sí, puedo pedir que ustedes oren por mí, pero yo tengo que hacer mi oración personal. El Señor quiere eso, y eso fue un error que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cometió. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a la presencia de Dios. Ellos tenían que ir al monte a encontrarse con el Señor. ¿Pero qué dijeron? Le dijeron a Moisés, no, anda tú y habla con Dios y después nos cuentas lo que Él te dijo. Y no fueron a la presencia de Dios porque tuvieron miedo. ¿Sí? Ellos tenían miedo de ir allá. Esa voz, ese trueno, ese humo que salía de ese monte, ellos tenían miedo, entonces lo mandaron a Moisés. ¿Y qué pasó cuando Moisés volvió? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Estaba haciendo cualquier cosa, estaban adorando otros dioses, ¿entienden? Cuando nosotros nos descuidamos y no vamos a Dios, a Jesús, hacemos cualquier cosa. Por eso es importante, ¿puedo interceder por los demás? Sí. ¿Puedo pedir que intercedan por mí? Sí. Pero yo tengo que ir a Jesús a hablar personalmente. Tengo que tener mi oración personal. Y eso es lo que Jesús nos pide aquí, ¿no? Nos enseña que nosotros tengamos nuestra propia relación con Él, ¿sí? Entonces, pidámosles también al Señor que Él nos enseñe a orar, que esa oración sea una experiencia personal conmigo, con Él, ¿sí? ¿Y por qué será que ellos también querían aprender a orar? Porque lo veían como un estilo de vida de Jesús, porque Jesús todo lo que hacía lo hacía con oración. Nada iba a hacer sin oración. Y quiero que podamos ver algunos ejemplos y que podamos ponerlo en nuestra vida como práctica. En el mismo capítulo de Lucas, vamos al capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Y fíjense cómo Jesús en todo momento oraba. No había cosa que Él hiciera sin la oración. Capítulo 3, versículo 21, dice allí: cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras Él oraba, se abrió el cielo. Él se estaba bautizando, se bautizó y Él estaba orando. Ahí en el mismo libro, en el capítulo 9, versículo 28, y dice: unos 8 días después de esas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Juan, a Santiago y subió al monte a orar. ¿Qué iba a pasar ahí? ¿Qué estaba cerca de esa ocasión? La muerte, la crucifixión. Pero él necesitaba mostrar que él era el Mesías. Pero él no lo quería hacer primeramente sin hablar con el Señor, porque él en un momento quiso usar su poder divino, ¿sí? Entonces siempre iba a orar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No quiso orar, hizo cualquier cosa, ¿no? Entonces siempre cuando vayas a tomar una decisión o tengas que hacer algo, no lo hagas con tus propios pensamientos o tus propias decisiones. Ora primero al Señor, ¿sí? Para no equivocarte. ¿Podemos equivocarnos? Sí. ¿El Señor puede perdonarnos? Sí. ¿Puede borrar nuestros pecados? Sí. Pero las consecuencias van a estar.
eso la tenemos que pasar. ¿Podemos evitar eso? Sí. Oremos antes de poder hacer alguna cosa. Entonces aquí vimos que él oraba porque ya estaba cerca su crucifixión también. Lucas 9, 18, en el mismo capítulo, el 18. Y ahí dice, un día Jesús estaba orando a solas y estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Él también estaba ahí orando, ¿sí? Para mostrarse que él era el Mesías, como el Maestro. Entonces Jesús caminaba, Jesús trabajaba, Jesús tomaba decisiones siempre a través de la oración. Entonces este es un problema que a veces tenemos, ¿no? De que hacemos las cosas, pero no consultamos con Dios. Tal vez ustedes no, tal vez ustedes sí lo hacen y los felicito, pero a veces no dejemos de orar porque puede llegar a pasar, ¿no? Todas las decisiones que tengamos que tomar sean guiadas por el Espíritu Santo. Y para poder ser guiadas por el Espíritu Santo tenemos que escuchar la voz de Dios. No seamos como los israelitas y decir, bueno, Graciela, ora por mí, ¿sí? Después me decís lo que te dijo Dios a vos de mí. No, yo tengo que ir a orar. ¿Le puedo pedir a Graciela que me ayude a orar por mí? Sí, por supuesto, yo puedo orar por ella, pero es algo personal. La palabra de Dios dice, ve a tu cuarto, entra y ora en secreto. Entonces es necesario la oración personal. Entonces aquí podemos también sumar, ¿no? De que el Señor nos ayude a aprender a orar, ¿sí? A que las oraciones sean como las de Jesús, ¿sí? Antes de tomar decisiones siempre debemos orar, ¿sí? Entonces Jesús quiere eso para nosotros, ¿sí? Padre bueno, ayúdanos a orar por mí y por todos nosotros, porque allí también decía que nos debemos de amar el uno a los otros, ¿sí? Entonces quiero recordar una vez más, ¿sí? Lo que leímos al principio, que si queremos desarrollar el carácter, ¿cómo se desarrolla un carácter entonces? Comienza aquí, de los pensamientos. De los pensamientos va a la acción, de la acción va al hábito, y el hábito, ¿sí? Ahí se va desarrollando mi carácter, ¿sí? Pero que debemos acostumbrarnos a que se convierta en un hábito, ¿sí? Que no hay mayor seguridad estar separados de Dios. Si nos separamos de Dios, vamos a hacer lío, como dijimos recién, ¿sí? Nos vamos a apartar del Señor y vamos a hacer nuestra propia voluntad. Y mi propia voluntad no tiene poder, digamos, a lo que es la del Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor esté siempre con ustedes, ese es mi deseo, sí, para todos ustedes, pero que podamos siempre recordar, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Que el Señor los bendiga.